De la mañana y en esta ocasión nos acompaña la destacada politóloga Rosario Espinal. Ustedes la conocen, una mujer de referencia obligada cuando se va a analizar los temas políticos en República Dominicana, y hemos querido conversar con ella hoy para analizar desde su perspectiva el reciente proceso de primarias del PRM, la alianza, y cómo ella ve el contexto político de cara ya a 2 o 3 meses en las elecciones municipales y eventualmente las elecciones de mayo. Gracias por estar con nosotros. Sí, saludos, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bien. Bien, un placer tenerla aquí. Rosario, si evaluamos ese proceso de primarias del domingo del PRM, ¿qué lecturas usted le da al proceso? Si estuviera desde el lado de la oposición, viendo lo que pasó el domingo en el partido oficialista, ¿cómo queda la oposición después de ese proceso? ¿Qué lectura le da? Bueno, el PRD alcanzó el PRM alcanzó sus objetivos, y uno en la política tiene que partir de ver, bueno, cuáles eran los objetivos del partido X, en este caso PRM, al hacer una actividad, cual sea la actividad. Entonces, en el caso de estas primarias, el PRM alcanzó lo que se proponía. ¿Qué se proponía? Se proponía que Luis Abinader ganara con una clarísima mayoría, como tal cual lo logró. Parece que habían 2 alcaldías que no querían repetición, porque nada más llevan de 158 2 alcaldías a elecciones primarias, y ahí perdieron los incumbentes. Entonces, bueno, pues es extraño que solo 2 de 158. Sí. Llevaron a primarias los puestos, digamos, de abajo, donde hay muchas posiciones electivas, que si cada uno de los aspirantes a esos puestos de regidores o vocales llevaba 100, 200 personas, pues ya se empujaba mucha gente a votar, porque el PRM necesitaba mostrar que un gran segmento de su padrón o de la población, pero de su padrón porque eran cerradas, pues votara. Entonces un mecanismo para lograr eso era indiscutiblemente llevar a las primarias muchas posiciones, y estas son las muchas posiciones comparadas con 32 senadurías o con 178 diputaciones geográficas, porque hay un poquito más, son 190, pero eso incluye el exterior y las nacionales. Entonces la estrategia fue diseñada precisamente para eso, y el PRM logró sus objetivos. Quien no lo ve así, entonces, bueno, pues no está viendo lo que está ocurriendo. Claro. El PRM logró sus objetivos, y el PRM ha logrado un objetivo que, digamos, rompe con lo que es la tradición PRDista. La tradición PRDista, para los que recuerdan la historia política, se caracterizó, incluso hasta no hace mucho, digamos, por las llamadas luchas de tendencias. En el periodo 1978-86 fue la lucha entre Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Magluta, Peña Gómez a veces era árbitro, a veces era parte del conflicto. O sea, esas tendencias se disputaban el control del partido y el acceso a la candidatura presidencial. Luego, cuando termina el gobierno de Hipólito Mejía, se reproduce, porque viene el conflicto entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas. Entonces, digamos que hasta el 2013, cuando se da la división ya, que Hipólito se va del PRD y la mayoría de la dirigencia se va del PRD para formar el PRM, no hace tanto, del 2013. Entonces, tenemos que hay una historia de luchas de tendencia y de división. Cuando el PRM se forma ya para el 2014, en ese momento había una inquietud a las personas que le dan seguimiento a la política dominicana. Bueno, logra el PRM superar esta historia de luchas de tendencias, porque todo el mundo sabía que ahí estaba Hipólito, que quería volver a la presidencia, y estaba Luis Abinader, que quería llegar a la presidencia. Bueno, ¿qué iba a pasar con esas dos figuras? Ellos han logrado armonizarse. En el 2015, en las primarias del 2015, Abinader derrotó a Hipólito. Hipólito acató la derrota.
Esa fue la primera señal de que podía haber unidad en el PRM. En las primarias del 2019, Abinader vuelve y derrota a Hipólito Mejía. Hipólito acata los resultados. Y ahora, el domingo pasado, ya Hipólito no fue precandidato y endosó, incluso estuvo presente ya después en la noche en el acto del partido, cuando ya se formaliza el triunfo de Abinader. O sea que esas dos facciones que pudieron haberse enfrentado en el PRM se han acoplado, y eso significa que hay una unidad en la cúpula partidaria. Y la unidad en la cúpula partidaria es muy importante porque envía toda una señal para abajo del partido. No quiere decir que no habrán conflictos cuando anuncien lo de las encuestas y lo de todo, o sea, todos los otros mecanismos que faltan, porque ahí se van a asignar las principales posiciones. Claro. Entonces puede ser que en alguno que otro lugar sí surjan conflictos, si alguien se vaya o si no lo logran reacomodar en otro cargo, pero cuando hay una unidad en la cúpula, es más difícil que se produzcan divisiones y conflictos muy serios hacia abajo. Rosario, hablando de unidad, su valoración o su análisis como politóloga de la Alianza Rescate RD de cara al proceso de 2024. Bueno, es que eso está como ni contigo ni sin ti. Porque el problema ahí está en que en este país hay dos fuerzas políticas. La República Dominicana tiende vamos a decir al bipartidismo, para usar una palabra que la gente entiende, a que se conformen dos fuerzas políticas. Esa es la tendencia si uno ve la historia política del país. Hay momentos en que una organización, por ejemplo el PLD gobernó 16 años consecutivos, casi como un partido dominante, digamos, pero existía siempre, digamos, el PRD, luego PRM de oposición. Entonces, aquí hay dos fuerzas políticas. Está el PRMismo por un lado y está el PLDismo por el otro. Y cuando digo PLDismo, estoy sumando PLD, Fuerza del Pueblo. O sea, ese es el PLDismo. Mientras ellos estén divididos, estarán favoreciendo al PRM. Es lo mismo que la división del Reformista favoreció al PLD, la división del PRD favoreció al PLD. El PLD gobernó 16 años porque tenía unidad partidaria, porque había estabilidad económica y porque la oposición, reformismo por un lado, PRD por el otro, se dividían. Esas son las tres variables que explican por qué el PLD gobernó 16 años. Entonces, esos mismos factores están operando ahora, igualito, a favor del PRM. Incluyendo la estabilidad económica. Claro, aquí hay estabilidad económica. La pandemia trajo inflación, es cierto. El PLD el PLD tuvo un periodo inflacionario, sobre todo alrededor de la crisis financiera, pero la pandemia y la guerra en Ucrania ha traído mayor nivel de inflación que lo normal aquí, pero ya la han bajado. Pero esa inflación se queda. O sea, no es que se vuelven a los precios pre-pandemia, sino que se controla el proceso de aumento de precios. O sea, ha habido inflación, pero en general el país ha estado en relativa estabilidad macroeconómica. Entonces, eso es fundamental para un gobierno, mantenerse en el poder. Los dominicanos tienden hacia la estabilidad política. Este no es un país con fuertes, conflictos internos, con fuerzas organizadas para desafiar el Estado. Este es un país sumamente estable en esta región donde hay poca estabilidad. Entonces, eso favorece que los gobiernos puedan reelegirse, a menos que ocurra un grave problema, como le pasó a Hipólito con la crisis bancaria del 2003-2004. Entonces, dada esa conjunción de factores, unidad en la cúpula partidaria del PRM, división de la oposición y
relativa estabilidad económica. Cuando yo digo eso, no estoy diciendo todos los dominicanos son ricos ni están felices de contentos con los salarios que tienen. No. Me refiero que hay control de la variable, por ejemplo, valor del peso, hay control de la inflación, si subió por factores externos, pero la han estado bajando. O sea, esa es la macroeconomía, esas variables. El crecimiento es menor, pero no es que el país ha dejado de crecer, no está creciendo tanto y ese es un desafío económico. Pero hay una cierta estabilidad económica, aunque haya disgusto por la inflación. Entonces, yo escribí hace varios meses un artículo que titulé lo que ayudó al PLD, ayuda ahora al PRM, porque son esas tres variables igualitas las que están operando ahora a favor del PRM. Volviendo a lo que decía antes, aquí hay dos fuerzas políticas en el país. El PRMismo, por un lado, que reemplazó al PRD, al PRDismo. Es lo mismo, pero tiene un nuevo nombre y están tratando de adoptar algunas otras conductas diferentes, como ya expliqué. Y por otro lado, el PLDismo, que dio cátedra de unidad partidaria en este país por un buen tiempo, hasta que al final pudo más el caudillismo que la racionalidad política. Y ellos están entrampados en esa situación ahora mismo. Lo de la alianza que me preguntaban, el problema con la alianza anunciada es que es una alianza un poco forzada, porque tenían que anunciar algo. ¿Por qué? Porque eso es matemática simple. Si usted va dividido, tiene mucho menos posibilidades de ganarle al gobierno, al PRM que está en el gobierno. Porque todas las posiciones uninominales, es decir, Senado, alcaldía, son posiciones uninominales que se ganan con mayoría simple. Si van 3 candidatos a alcalde en un lugar y uno sacó 47 y los otros el resto, menos de 47 dividido entre los dos, el que ganó 47 ganó. Entonces los senadores se eligen así, son circunscripciones uninominales con mayoría simple, ahí no hay doble vuelta. Los alcaldes y los directores de distritos municipales, todas esas posiciones son posiciones uninominales que se eligen por mayoría simple. Entonces, si la oposición va dividida, va a sacar menos funcionarios electos en todas esas instancias que si va unida. Eso es lo obvio, o sea, eso es matemática simple. Pero ellos tienen un problema a nivel presidencial que impacta todo abajo, porque Leonel quiere volver a ser presidente y el PLD o se lo entrega a Leonel o mantiene su candidatura presidencial propia mirando hacia el futuro a ver qué pasa. Ese es el conflicto, es a nivel de la candidatura presidencial, porque fuera de ahí todos los de la Fuerza del Pueblo y todos los del PLD quisieran alianza, o sea, los que van a elección, porque saben que si se unen esos dos partidos tienen muchas más posibilidades de ganar. Pero el conflicto está en cómo hacer una alianza en todo y dejar fuera el nivel presidencial. Para poner un ejemplo, una persona es candidato o candidata a senador en la provincia Azua, por ejemplo. Es del PLD o es de la Fuerza del Pueblo, lo que fuera. ¿Con quién es que va a hacer campaña presidencial? ¿Con el del partido del que él proviene? ¿Con los dos? O sea, hay cuestiones incluso logísticas. Pero pasó con Leonel y Luis Abinader en el 2020. Sí. Hubo alianza y eran candidatos presidenciales. Pero eso era una Leonel no tenía ninguna posibilidad. Pero el PLD necesita proyectar su candidatura presidencial porque si no la proyecta se embromó. Entonces, la alianza de Leonel con el PRM en el 2020 era la alianza de un partido pequeñito, aunque tuviese un expresidente, y no eran las mayorías de los puestos que ocupaba la gente de la Fuerza del Pueblo en ese caso. Entonces, el dilema está ahí. El dilema está en que ni Leonel va a renunciar a su candidatura, parece ser, no va a renunciar a su candidatura presidencial, ni el PLD parece ser que vaya a renunciar a su candidatura presidencial. Dada esa situación,
se le complica muchísimo el llevar, el hacer alianzas, porque incluso al final, ¿a qué partido le toca qué? ¿Y en base a qué? O sea, en base a qué tú distribuyes incluso las posiciones. ¿Cuántas senadurías se le va a dar al PLD? Estoy mencionando problemas prácticos de la negociación de esa alianza. Entonces, esas dos partes del PLDismo o siguen en su lucha hasta que uno mate al otro. Esa es una posibilidad. Y si uno mata al otro, el que sobrevivió en la lucha, se quedó con todo, o los dos en el tiempo decaen y se deterioran, también es una posibilidad. Yo no sé lo que va a pasar, va a depender de la tosudez de todos ellos, o de la cúpula de ambos partidos. Pero con toda esa argumentación de la segunda vuelta, eso es el bálsamo que se pasan para llegar hasta las elecciones. Rosario, yo he dicho que en política no hay que amarse. En política dos personas pueden ser enemigos perfectamente y hacer una alianza. Lo importante es que sus intereses coincidan en una coyuntura determinada. Ahora, esta alianza tiene dos elementos que son trascendentales. Primero, que parte de una desconfianza. O sea, es el escenario que los ha obligado, pero desconfianza se tiene, ¿verdad? Y el segundo elemento es que como comparten un nicho común, tienen el riesgo de que si uno de los dos llega al poder, pueda absorber al otro. Sobre todo Leonel, ¿verdad? Pudiera absorber al PLDismo que queda todavía ahí. Partiendo de lo que pudiera pasar primero en febrero, sobre todo si el PLD coge más alcaldes en esa alianza, ¿se pudiera romper esa alianza de cara a la presidencial con argumentos de febrero? Tú dices romper en el Que sentido el PLD de que diga, bueno, nosotros quedamos arriba por encima de ustedes, demostramos que la fuerza la tenemos nosotros. El candidato que hay que apoyar es al de nosotros, si no, no vamos a hacer alianza con ustedes de ninguna segunda vuelta ni de nada. O sea, pudieran cambiar los argumentos de gente que está ahí, por ejemplo, Danilo Medina. No solamente es el tema de preservar el partido. Hoy lo único que tiene Danilo es ese partido para conservar su liderazgo. Decir, bueno, si este hombre se hace presidente, este hombre va a desaparecer al PLD. Yo prefiero mejor que Luis se quede ahí antes de que él desaparezca al PLD y vamos a quedarnos con los alcaldes que sacamos y los regidores que sacamos. Eso se puede dar también después de febrero. Miren, desde hoy hasta el último día en que sea posible inscribir candidatos en la Junta Central Electoral, cualquier cosa puede pasar. Yo no te puedo predecir lo que va a pasar, no, porque son escenarios. O sea, tú puedes hacer un juego de posibilidades, pero yo no sé lo que va a pasar. Quizás ni ellos mismos saben todavía todo lo que van a poder negociar y lo que no van a poder negociar. Pero repito lo que dije, esos dos partidos son contrincantes. O sea, ellos son el PLDismo y tienen la misma base electoral, pero son contrincantes porque se dividieron. Si ellos están tratando de ver cómo armonizan una alianza, porque saben que matemáticamente, si no hay alianza, muchos de sus candidatos, porque a nivel presidencial, Leonel piensa que él va a superar a Abel. Yo creo que eso está bastante claro, que él piensa eso, y que probablemente quizás pase porque Leonel es una marca política presidencial conocida. Entonces es normal que eso pudiera ocurrir. Ahora, el punto está en que el trayecto para armonizar las alianzas, ustedes saben muy bien que en el PLD y en la Fuerza del Pueblo hay voces de sí, alianza, y otras no, porque hay impacto de las dos cosas. O sea, si se hace alianza, cuán grande es la alianza, hasta dónde la hacen. Todo eso es muy complejo, pero por eso yo digo, ellos van a luchar hasta que uno mate al otro. Cuando sea, antes de las elecciones, la última, después. No, yo no he hecho ninguna. La última. Haga la última. Doctora, no quisiera que hagan con la conclusión de que todo está sobre riesle para Luis Abinader en medio de este contexto, sobre todo por la experiencia de las últimas elecciones post-pandémicas, en donde se le ha hecho difícil al oficialismo mantenerse. Sobre todo en el contexto
de que este es un gobierno resultante, un voto castigo, en medio de un contexto de pandemia, y que a tales efectos da la apariencia que desde el gobierno o desde el PRM no se ha entendido que debieron de cohesionar en términos poblacionales con la clase social que le votó mayoritariamente, la clase media. Y desde aquí hay un conjunto de insatisfacciones en términos de los servicios públicos, los efectos mismos de la inflación, y por otro lado se tiene una realidad en donde se evidencia en todas las encuestas que el gobierno las variables de costo de vida, inseguridad, desempleo y otras no ha logrado revertirlas a lo largo de 3 años de gestión. ¿De qué manera puede repostularse en éxito un político en ejercicio de la presidencia sin haber cohesionado con clases sociales, más allá de los popis como se le señala, y sin haber dado a entender a las colectividades que ha trabajado para las colectividades más allá de las políticas en términos populistas y sobre todo de ayudas no condicionadas a las ayudas sociales? Mira, en política no se puede asumir que nadie va en coche. O sea, si yo di esa impresión, no, nadie va en coche. La política está llena de incertidumbres hasta el último día en unas elecciones. Que tiene las 3 variables garantizadas. Pero lo más que tú puedes hacer es mirar las variables que impactan en un proceso electoral. Y yo no me las estoy inventando. Yo estoy diciendo, esas fueron las variables que ayudaron a que el PLD gobernara 16 años. Ni siquiera es que son nuevas en la República Dominicana. Fueron fundamentales para que el PLD durara tanto tiempo en el poder. Cuando el PLD era gobierno, yo hablaba de esas variables en ese momento. Y mucha gente no las creía porque mucha gente decía, no, es fraude, es no sé cuánto. Y yo decía, no, es que hay variables que sustentan esto. Entonces, esas mismitas variables están ahora, pero del lado del PRM. ¿Quiere decir eso que el PRM no enfrenta problemas? No. Claro que el PRM enfrenta problemas. Claro que sí. Por ejemplo, el PRM ganó unas elecciones en una pandemia donde hubo una abstención de 45%, inusual, porque aquí la abstención anda por el 30%. O sea, un 15% del electorado no fue a votar, un 15% más que lo normal, no fue a votar en el 2020. ¿Y si ese electorado va a votar? Yo no sé. Si ese electorado va a votar, nadie sabe. Si ese electorado va a votar en el 2024, perdón, ¿por quién va a votar? Exacto. ¿Por quién? No sabemos. Las encuestas tratan de captar el electorado entero cuando hacen sus proyecciones y sus porcentajes. Ellos no están excluyendo ese 15%, claro está. Pero ese es un imponderable que no sabemos hacia dónde va. El gobierno mantiene, pienso yo, su apoyo dentro de los sectores que lo llevaron al poder. O sea, yo realmente no veo que dentro... El fuerte apoyo del PRM está en las capas media alta de los grandes centros urbanos. Ahí es donde está el fuerte electoral del PRM. Ellos han tratado vía políticas públicas, vía políticas sociales, subsidios y demás, de ir penetrando un poco los sectores populares. Pero no es fácil en esta coyuntura, porque como esta coyuntura ha sido de inflación, aunque tú le des un subsidio o se lo hayas aumentado, en los sectores populares se siente muchísimo la inflación porque tienen menos espacio para acomodarse a una subida de precios. Delincuencia, costo de vida, electricidad, servicios públicos. ¿La clase media usted entiende que eso lo ha servido el PRM? No, lo que te quiero decir es que a esa clase aunque media que lo que yo pienso es que esa clase media que votó, porque no toda la clase media votó por el PRM, claro. La clase media alta que votó por el PRM, pienso que todavía sigue fiel, todavía esa misma clase media fue la que llevó el PLD al poder. Claro. La clase media que es la que está siendo más oprimida en esta administración. Sí, pero la clase media fue la que llevó el PLD al poder en voto castigo al PRD por la crisis financiera
del 2003-2004. Esa mismita clase media que mantuvo al PLD 16 años en el poder, se le viró. Fenómeno entonces. En el 2020. Se le viró en el 2020. Entonces, el PRM tiene ahora, y eso es lo que está haciendo Luis Abinader. Si ustedes le dan seguimiento a cuáles son las estrategias de Luis Abinader en su proceso de reelección y demás, el PRM está tratando de solidificar el apoyo de los que ya votaron por el PRM, pero además el PRM está tratando de ampliar su base electoral. Fíjense, en el 2016, Danilo Medina sacó 51 punto algo por ciento de los votos, no llegó al 52. En el 2012, perdón. Sí. En el 2016, Danilo Medina aumentó en 10%. Sacó 61.8%. O sea, fue 10% más de votantes en unas elecciones muy concurridas, ¿verdad? Entonces, Luis Abinader está diseñando, o ya está en curso, una estrategia electoral tratando un poco de reproducir eso, de ver cómo él expande su base de apoyo electoral. De ahí la importancia del tema haitiano para él, porque ese es un tema aglutinador. Porque se le veía como antidominicano, pro-haitiano. ¿Perdón? No es así, se le veía Víctor. pro-haitiano. No es así. No, realmente el tema haitiano juega un papel importante en la estrategia electoral, porque es un tema que aglutina, prácticamente aglutina a la sociedad dominicana. Y para expander la base electoral, él tenía que encontrar un tema que le aglutinara, que le expandiera su base electoral. Entonces, ese es un tema que él está tratando de ver si le expande. No solamente eso, es un tema que desarticula las fuerzas aliadas a Leonel Fernández, porque la ultraderecha reemplazó a Balaguer con Leonel Fernández. Leonel Fernández se convirtió en el líder de las fuerzas de ultraderecha. Hasta ahora, hasta recientemente, que una parte está girando hacia Abinader. Rosario, muchísimas gracias. Siempre interesantísimo escuchar todos estos análisis y planteamientos sobre el escenario político actual. Y siempre es importante. A ustedes vamos a un contacto y regresamos con más.